Citaron indagatoria a Macri. Ah, ¿viste? Y Ve- bueno, me decía, cansé. algún día llegó. 1 de octubre del 2021. Qué vergüenza, ¿no? La primera. Espionaje a los familiares de Lara San Juan. Qué vergüenza, por Sí. favor. Qué tipo detestable. Sí. Igual hay que reconocerle la coherencia. 10 años antes había espiado a las víctimas de AMIA. De la AMIA, exactamente. Qué bárbaro, qué Sí. bárbaro. Hay que tener ganas de votar a semejante basura. Que es una de las cosas más feas que nos han pasado en los últimos años. El tipo los espiaba. En Sí. vez de ayudarlos, los espiaba. Sí. Los espiaba además para saber qué le iban a preguntar. Digo, de lo que surge del espionaje es que los espías que se infiltraban entre los familiares, después le llevaban a Macri qué le iban a preguntar los familiares para que él tuviera preparada una respuesta. Tremendo. Y recién hablábamos con uno, no sé si justo escuchaste, nos decía No, algo muy cruel, yo no lo sabía, que ellos tenían un grupo de WhatsApp con sus familiares muertos, que el celular de ese familiar seguía en el grupo de WhatsApp, y que para las fiestas empezaron a salir los familiares del WhatsApp familiar, o sea, el familiar muerto. O sea, se les metieron en el celular y les hacían salirse del grupo familiar justo para las fiestas. También el nivel de crueldad. De crueldad Sí, es un perverso el tipo. Es un perverso. De cinismo, ¿no? También. Pero Un bueno, perverso que todavía tiene posibilidades de volver a ser presidente, ¿no? Y ahí está. Guarda que nuevamente hay mucho debate respecto al rol de los medios. sí, ¿no? Porque la verdad es que este gobierno, más allá de las diferencias que hemos tenido en muchas ocasiones, fundamentalmente en el tema económico, tiene una diferencia abismal con el gobierno de Mauricio Macri, en todo sentido, en lo económico, en lo social, en la república, les gusta tanto hablar, en la honestidad. Entonces, cuando vos ves el resultado electoral, decís, ¿cómo puede ser? ¿A estos tipos votan en serio? Después de todo lo que hicieron, votan a estos tipos. ¿Sabes lo que va a hacer si llegan a venir 4 u 8 años más? Lo que van a hacer. Otra que Haití. Increíble, increíble. sí, no va a quedar Pero mal. a mí las cosas de la justicia, la verdad que no me van ni me vienen, ¿viste, Ari? Porque no creo nada en la justicia. No, yo tampoco. Sinceramente, ¿viste? O sea, además cualquier cosa que pase en este país va a llegar a la corte, 3 tipos que manejan todo. No me cambia el humor ni cuando va para un lado ni cuando va para el otro. Es una de las grandes porquerías que tenemos. Totalmente, sí. Este, Sí, justo pero esta bueno. causa ha tenido un buen juez, históricamente, que era el juez Alejo Ramos Padilla, que ahora no está más. Y la verdad que hay que tener coraje para citar indagatoria a Macri. Absolutamente. Es un tipo sí, sí. vengativo, rencoroso, Ese es- violento. Absolutamente. Eso es así. Eso es así. Así que bueno, el nuevo Todo- juez que se llama Martín Baba acaba de poner en juego su carrera. Sí, sí, sí. No, bueno, y la tranquilidad familiar y todo lo que te hace Macri cuando te pone entre ceja y ceja. Sí. ¿no? Es Sí, un sí, sí. tipo- Yo el otro día Absolutamente. lo escuchaba, saliendo, ¿no? de este ámbito más truculento, pero en el mismo sentido. Escuchaba a Melconian describiendo el modus operandi de Macri para sacarlo del Banco Nación. Melconian, que no es precisamente kirchnerista, progresista ni de izquierda. Me acordaba de Mario Cimadevila, otro exfuncionario de Macri, que después de irse del gobierno contó las cosas por las que había pasado. Se le metieron en la casa, le robaron una computadora. Por no hacer caso a la sugerencia del ministro Garabano de no seguir la acusación a Mullen y Barbaquia y a otros protagonistas del encubrimiento del atentado a la AMIA. Ujú. Digo, sería interesante quizás juntar todos estos testimonios de personas que fueron parte del propio gobierno de Mauricio Macri y que están contando, cada uno a su manera y como puede, lo que vieron ahí adentro, ¿no? Porque a lo mejor es más fuerte escuchárselo decir a ellos que lo repitamos nosotros. Sí, sí, sí. El impacto de que la familia de Macri hable mal de Macri, ¿viste? Bueno, ni hablar. Sí. Nunca se había visto, ¿viste? Un presidente que aparezca el hermano, el padre, qué sé yo, y todos digan, este es un atorrante, corrupto, me robó, qué sé yo. No, y una cosa para resaltar, me parece, del gobierno, que nosotros lo hablamos mucho al principio, ahora se habla poco, pero digo, Alberto Fernández, así como le hemos criticado que no logró hacer lo que había que hacer en el Poder Judicial, sí lo hizo en la Agencia Federal de Inteligencia.
O sea, en la Argentina hoy la Agencia Federal de Inteligencia está intervenida por Cristina Camaño, se le prohibió participar en causas judiciales, algo que es absolutamente revolucionario para la historia judicial argentina, y de hecho esto que pasa ahora, esta citación indagatoria a Macri, tiene que ver con la participación de la Agencia Federal de Inteligencia actual, denunciando que encontró justamente pruebas de espionaje ilegal. Claro. O sea, esta es digo, cuando vos decís, bueno, es la diferencia entre este gobierno y el de Macri. Bueno, este gobierno prohibió que los espías participen en causas judiciales y puso una interventora en la AFI que, entre otras cosas, aportó pruebas para que esta citación indagatoria pueda suceder. La diferencia es abismal. Bueno, un dato que salió ayer, que es el enorme problema, ¿no? Es la pobreza, 40% de pobreza. Es menor que hace un año, es la misma que dejó Macri, Sí. ¿no? Es decir, pasó toda la pandemia, obviamente no nos recuperamos del lugar donde nos había dejado Macri. Ahora, cuando vos ves cómo está la economía, bueno, ahora ya hay consultores que están diciendo que el crecimiento, que primero de este año, que se pensaba que iba a ser 5, después 6, después 7, va a ser el 9%. Va a ser el 9%. Es decir, que Argentina va a ser claramente uno de los países de mayor recuperación del mundo. Para que se den una idea, los países europeos, Alemania, Francia, Italia, España, cayeron un 10 y se están recuperando un 6. ¿Sí? Nosotros caímos un 10 y nos estamos recuperando un 9. ¿Sí? Prácticamente estamos volviendo al lugar que empezamos. Argentina con muchas desventajas en esa instancia, porque cuando Macri se va, tira del mantel, tira todo, se va el dólar de 40 a 64 y eso hace que en el primer trimestre de Alberto la economía caiga un 5. Es decir, te dio 10 de promedio 2020, promediando esa caída del 5. El resto de los países empezaron con un más 3, más 4. Entonces, cayeron mucho más durante la pandemia que lo que cayó Argentina. No sé si se comprende. Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora está recuperando un 9, con el consumo recuperándose un 8, la inversión un 14, las exportaciones otra vez arriba de 2.000 millones de dólares. Ahora, la matriz productiva de distribución argentina es tan injusta y se va haciendo tan injusta cuando el tiempo va pasando, salvo en el periodo de Néstor y Cristina, que todo esto la gente no lo siente. Todo esto la gente no lo siente, ¿no? Y ahí vos tenés, viste, los productores agropecuarios que aprietan más, ¿no? Vos les das algo y los tipos te aprietan más todavía, ¿no? Te amenazan. Ahí hay un partido agropecuario. Los grandes productores agropecuarios son el ala dura de Juntos por el Cambio. Son parte, porque al fin y al cabo la gente tiene que entender que los partidos son eso, ¿no? Son la representación de determinados grupos de intereses. Entonces, no es que la gente del campo vota a Juntos por el Cambio, no, son Juntos por el Cambio. Los grandes son Juntos por el Cambio. Entonces, cuanto más le das, yo estoy de acuerdo con la presentación de ayer, porque pone incentivos para el crecimiento. No te bajan las retenciones ahora. Te dice, si creces, entonces en lo que viene te voy a cobrar menos de todo. Por lo tanto, vos sumás impuestos, porque captás sobre algo que no existía. Por más que captes un porcentaje menor, vos sumás impuestos y sumás ingresos en dólares, que es lo que necesitamos. Perdón. Ahora, ellos están disconformes todo el tiempo, aprietan todo el tiempo, ya te están diciendo, bueno, ahora la carne va a subir. La verdad es que la medida que tomó Domínguez no amerita ninguna suba de precio de carne. ¿Dijeron que la carne va a subir? Sí, ellos están haciendo correr esa bola. Sí, pero sí. No, o sea, la exportación es récord. Ayer salió el vocero de ellos, como se llama, Longoni. Matías Longoni, sí. El hombre de la 125. Sí. Ya amenazando, viste, con que bueno, que el campo no soporta más esto, que prometieron una cosa y hicieron la otra. Él es el vocero de ellos, claro. Claro. Ese tipo, el día del 125, cuando se reunió el Congreso, que había manifestaciones en el campo afuera del Congreso, yo iba caminando por ahí, estaba yendo hacia mi programa de televisión, y él les gritó a un montón de productores, ahí va Navarro, ahí va ese hijo de puta que están contra ustedes, y ahí me pegaron ese día. En ese momento Longoni trabajaba en Clarín. Claro, así es. Mira. Ya eran los principios del lofer, ¿viste? Es una basura ese pibe. Y ayer salió él a amenazar al hombre del campo en TN,
Entonces, bueno, ahí hay un gran tema que hay que juntar, acumular políticamente, porque si no, con eso, qué sé yo, cuesta mucho, ¿no? Si te moves en registros de pobreza, ponele que nosotros utilicemos los datos de pobreza del final de Cristina, los de CESO, los de Flaxo, los de Cifra, qué sé yo, que te daban un nivel de pobreza de 22%, ¿no? Entonces, bueno, tomamos el gobierno de Cristina, lo agarró con 50, lo bajó a 22, es un éxito. Ahora, de todas maneras, 22 es un montón. 22 es un montón, ¿no? Y 22 por ingresos. Cuando vas a ver estructural, recorre el país y fíjate cómo está el país. Con unas deficiencias terribles en una parte de la población muy grande, ¿no? Lo que veíamos ayer en la Villa 31 de lo que hizo Larreta, no solo muestra lo que es Larreta, que el que se quiera confundir, que es distinto, ahí tenés la prueba de que no lo es, sino la escasez, la forma de vida, ¿no? Digo, no somos un país pobre, somos un país injusto. Somos un país injusto. Ahora, si además de que somos un país injusto, votamos a la derecha, bueno, hermano, ¿qué cree que te diga? Y ahí hay dos lugares comunes también que repite la derecha para justificar esto. Una es esta idea de que desde el 83 hasta acá por lo menos, venimos en una línea recta empeorando. ¿Sí? Porque te muestra, mira cómo estábamos en el 83, mira cómo estamos ahora, estamos peor. Y lo que no se ve es en qué momentos del 83 hasta acá se cayó mucho y en qué momentos se recuperó. Y cuáles fueron las políticas que permitieron recuperar en ese periodo de tiempo que fue desde el 2002 hasta el 2011, 12, 13, 14. Después discutimos, si querés, la sutileza de cuándo nos frenamos. Y la otra, que tiene que ver con esta famosa cuestión de los 70 años del peronismo y cómo esta idea de que fue el peronismo el que sacó a la Argentina del camino de la prosperidad y del crecimiento. El otro día vi una entrevista que le hizo Carlos Pañi a Juan Carlos Torre, el ex ministro de Economía de Alfonsín, que ahora sacó un libro donde cuenta en primera persona toda su experiencia durante ese gobierno. Yo lo pude ojear por arriba nada más, parece muy interesante el libro. Pero Torre dice algo en esa entrevista, que probablemente también lo escribió en el libro, pero insisto, no tuve la oportunidad todavía de leerlo, que dice que él cuando asume, después de la dictadura militar, se encuentran con un país que además de todos los problemas macroeconómicos que había, la deuda que se había estatizado, etcétera, tenía un 20% de pobreza, un 18, un 20% de pobreza, había un 20% de argentinos pobres. Y él dice en la entrevista, claramente, y eso es algo que nunca antes nos había pasado. Ese era un problema nuevo para la Argentina. Lo que está diciendo, y Pañi asiente y dice, sí, es cierto, es cierto. Lo que están diciendo ahí es que es mentira que el problema son los 70 años del peronismo, sino que los problemas en Argentina empezaron cuando se aplicaron modelos neoliberales a partir del 75. Claro. Está claro que la pobreza empezó a saltar ahí. Está claro cuando uno ve las estadísticas. En el 74 Argentina tenía menos pobres que Estados Unidos. El salario de un obrero durante el Cordobazo, de un obrero automovilístico en Córdoba a fines de la década del 60, era más alto que el de un obrero en Detroit. Ahora, vos fíjate que en esa época, también que había todo un contexto internacional y qué sé yo, por el que se dio la guerrilla, pero lo que está claro, más allá de quién decidió tomar las armas, es que en general la población vivía en un reclamo constante, ¿no? O sea, vos tenías los trabajadores movilizados en esa época, en la que había escasísima pobreza, y los trabajadores, hoy no, hoy tenés una sociedad que parece sedada. O sea, yo soy de los que pienso de que la sociedad debería estar reclamando mucho más de lo que reclama, y que debería pasar por arriba de los dirigentes que no los representan. Porque la verdad que es una sociedad que parece que termina agachando la cabeza y aceptando esto, comprando espejitos de colores todo el tiempo. Obviamente, más espejitos va a comprar si el peronismo no da respuesta de una manera contundente, ¿no? Sí, tal cual. Qué sé yo. Hoy me parece que hay que decirle al público que las divisiones no ayudan, ¿no? Las divisiones no ayudan. Pero que para unirse hay que unirse con un para qué, ¿no? Con ese, bueno, ¿cuál es la síntesis de lo que es el peronismo hoy y cuál es la verdadera diferencia con la otra propuesta? Más allá de que los otros proponen desterrar al peronismo, ¿no?
Tiene que ser muy nítida la propuesta. Sí. Tiene que ser muy nítida la propuesta para que el trabajador sepa de qué lado está. Hay muchos que piensan ahora que bueno, que como no va a haber las restricciones de la pandemia, la gente va a ir a votar más tranquila y no va a haber colas y si Dios quiere no va a llover y no sé cuántas cosas, la elección va a ser un poco mejor. Pero de todas maneras nos pegamos un palazo. ¿No? Nos pegamos un palazo y ahora se está pegando, qué sé yo. Esa conferencia de ayer está bien, pero vino después digo, cuando vos ves la carta de Cristina y cómo se llegó a la carta de Cristina, qué sé yo, hay diferencias importantes, ¿no? Es una coalición en la que conviven el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Así, con esas palabras, ¿no? Sí. Y bueno, hay que encontrar una síntesis de todo eso, para que la propuesta en los próximos 2 años sea clara, el rumbo sea claro, contundente, concreto, para que realmente la población tenga algo que lo invite a salir de la casa y votar, porque los otros se blanquean todos, ¿eh? Para 2023, Vidal va a volver a ser Heidi, aparentemente. ¿Viste? Se te blanquean tanto, vas a volver a escuchar los editoriales hablando de los hijos de que va al supermercado y que lleva a los chicos a McDonald's y qué sé yo, ya está, todo lo que hicieron, la gente lo olvida, porque los medios lo blanquean, Sí. ¿no? O sea, los medios Sí, son sí. capaces de demonizar a un tipo como Axel Kicillof, con todo el laburo que hizo en la pandemia, que arregló todas las escuelas, le mejoró la situación a los maestros, qué sé yo, y de levantar a alguien como Vidal o como el mismo Macri, que Macri es en cualquier país, vos le sumás todas las cosas que hizo, tiene 200 años de cárcel, Macri. Escuchá, La Nación ya acaba de publicar. ¿Quién es el juez que se sacó un 2 en el examen y ahora pidió citar a Mauricio Macri? Claro. Falta ponerle que era fanático de los boliches, usaba la pollerita corta y le gustaba el Indio Solari. Pero Claro. ya estaba al toque. 9:42 Claro. publicaron la nota. Bueno, pero la Espectacular. Nación, hay que entender que el medio que compra Macri y sus amigos que son dueños de unicornios y qué sé yo, no es un medio así nomás, ¿eh? Cuando vos mirás la medición de Comscore del mes pasado, o sea, la gente se informa por redes y por portales en Argentina fundamentalmente, y tercero por radio. Cuando vos mirás La Nación, está arriba de todo. O sea, Clanilla quedó atrás. Y cuando mirás los canales de televisión a la noche, vos ves que La Nación Más mide 5 o 6 puntos, después viene TN y después viene El Gato, que por ahí hace algún pico con una nota, qué sé yo, pero cuando vos ves el promedio final, La Nación Más vuela. ¿Viste? Bueno, vos estuviste viendo el poderío, ¿no? Estuviste estudiando Sí. un poco el grupo. Sí, es impresionante la cantidad de... No entiendo dónde sacan la guita, porque la guita no viene de los medios. Y por ejemplo, y no. Los medios dan pérdida. Bueno. O sea, un medio en sí, el otro día hablaba con un político de primer nivel que decía, ustedes son un caso muy raro, porque ¿qué hacen ahí en el medio entre los más grandes si el resto son, no sé, unos son unicornios, el otro tiene empresas de cable y de fútbol, qué sé yo, el otro tiene una petrolera, el otro tiene un gremio? Los medios son unas cosas fabulosas, pero que operativamente dan pérdida a los medios, no dan ganancias. Totalmente. Bueno, de hecho, lo último que informó La Nación Más, el canal, es que el año pasado perdió 200 millones de pesos. Claro, Entonces, claro. Yo veo, ¿cuál ¿viste? es el que negocio de tipos- perder 200 los tipos millones? que nos atacan a nosotros ponen la pauta separada de la del resto, no la muestran, que es menor a la del resto, y sin decir que vos tenés 150 empleados y no sé cuántas cosas que mantener. Cuando vos haces la cuenta del todo, obvio que dan pérdida, pero bueno, son instrumentos de poder para hacer otros negocios. ¿No? Claro, o sea, el negocio no está ahí. Claro, La negociación vos está ahí. presionás ahí Sí. y después decís, dame un pozo petrolero, dame una obra pública, dame esto, dame lo Exacto. otro, qué sé Eso yo. pasaba también con el grupo 1, el de Vila Manzano, que decías, che, pero América da pérdida. Claro, pero ellos tenían los pozos petroleros, la red de electricidad, los terrenos, Claro. o sea, los negocios. Por eso es quijotesco lo que hacemos nosotros. Claro. Sí, ¿No? sí. Pero así debería ser. Antes los medios eran eso. Mm. Eran un grupo político, periodístico, ¿no? Que informaba y formaba opinión desde un lugar en particular. Lo de Macri es muy fuerte. Sí. Macri tiene, ¿viste?
tiene un grupo y formaba opinión desde un lugar en particular. Lo de Macri es muy fuerte. Sí. Macri tiene, ¿viste? Tiene un grupo de medios muy importante ahora, muy importante, que es capaz de hacer esas cosas. En pocos minutos ataca al juez. ¿Volverá? Macri está en Estados Macri. Unidos ahora. Está en Miami. Yo creo que sí. 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 Sería bastante difícil de explicar de acá al 14 de noviembre que Macri no Discúlpame, vuelva. en esta misma causa, Stornelli se comió 9 meses sin ir a indagatoria. Está bien, pero la gente no le conoce la cara a Stornelli, sí le conoce la cara a Macri. No es lo mismo. Yo imagino que va a pedir prórroga porque recién se cae y no va a tener tiempo para defenderse. Yo creo que papá, Macri tiene un pero- poder nacional e internacional muy, muy grande. Mm. Se come crudo a cualquier juez. Es muy difícil, es muy difícil. Vos fíjate que no se baja del ring con Larreta, que vos decís, ¿qué hace peleando con Larreta? Si Larreta tiene 55% de imagen positiva y él tiene 75% de negativa. Sí, El tipo sigue peleando por el respaldo que tiene. sí. Un respaldo Sí. económico muy grande. No, va a ser muy interesante. El jueves me voy a Dolores, Roberto. Ajá. Y va a tener que ir ahí. Jueves a las 11 de la mañana. Ah. Saludos ¿Eh? míos. Compro medialunas ahí en Atalaya. Y estamos ahí, de guardia. Claro. Claro. Qué sé yo. Y bueno, y veremos qué pasa después de las elecciones también, ¿no? Mm. Cómo funciona todo esto. El gobierno mejoró. El gobierno mejoró. Los gobiernos, nosotros lo dijimos muchas veces. Bueno, nosotros desde el lugar que estamos no hacemos apreciaciones personales, porque además no hay nadie que haya atentado contra la población, ni qué sé yo. Pero un gobierno en épocas normales cambia de gabinete, ¿no? Que va cambiando ministros cada 6 meses, cada 1 año, cada 2 años, una vez cambia uno, cambia el otro, y cuando pasa un periodo los cambió a todos en general. Es raro que un tipo se quede todo. En medio de la pandemia vos deberías cambiar más todavía. Y después de una derrota como esta, era obvio que había que cambiar. Entonces, ni bien cambiás, se ven, ¿viste? Como en esos partidos donde vos, cuando cambiás y los que entran descansados. Siempre juega mejor que el que se fue, ¿no? Entonces se ve una diferencia grande. Me parece, Mansur tiene una diferencia muy grande respecto a Cafiero, muy grande. Y se parece más al Alberto, ¿no? Que era jefe de gabinete de Néstor. Un tipo con una agenda muy, muy agitada, que realmente habla con mucha gente, se reúne con mucha gente y hace muchas cosas durante todo el día. Son tipos que están acostumbrados a esos ritmos de laburo y que entonces les dejan al presidente más tiempo para pensar y para operar en otras cosas, ¿no? Y empujan más a sus ministros a hacer cosas por esa característica que tienen ciertos personajes. Lo tiene Aníbal Fernández también. Cuando Aníbal Fernández era jefe de gabinete, era una bestia. El tipo, era impresionante. Bueno, esos son los tipos que vos necesitas en un momento como este. Después, es muy factible que tengamos discrepancias nosotros con Mansur sobre el país que él tiene en la cabeza y el que tenemos. Yo digo nosotros por el Estado, pero bueno, hablo por mí. Pero hay que reconocer que cuando vos los ves, yo lo vi ayer a Julián Domínguez, cuando empezó a hablar, y el tipo, viste, ese es un presidenciable siempre, qué sé yo, es un tipo que tiene una solidez enorme. Tiene una solidez enorme, ¿viste? Y tiene la capacidad del buen peronista para decir, estoy tomando una medida a favor del campo, pero mientras la cuento, les digo que los alimentos son un bien cultural. Que lo había dicho primero acá hablando conmigo, ¿no? Y pone una palabra que es la que a ellos no les gusta, que es la frase saldos exportables. Porque esa es una frase que define todo. Porque saldos exportables quiere decir, vos vas a exportar lo que sobre. No vas a exportar todo y lo que sobra queda para los argentinos. Y ahí hay una definición muy fuerte, que es la que no le gusta al campo, ¿no? El campo dice, mira, es mío y exporto lo que quiero. Y él te dice, no es tuyo, porque es un bien cultural, y no exportás lo que querés porque la política del peronismo es, vas a exportar los saldos exportables, ¿no? Así, bueno, primero comen los argentinos, hay una definición fuerte. Pero bueno, lo ves a un tipo que se para de otra manera, ¿no? Guarda que el plan fue armado con mucho tiempo. ¿Te acordás cuando se reunieron, se lo llevaron todos a Cristina al Senado, se lo llevaron a Alberto? No es algo que hizo Julián ahora en 2 semanas.
tiene un porte él para pararse y para hablar y para encontrar el registro, que bueno, no cualquiera lo tiene, son jugadores de primera. Y también para tratar de plantear este tema como una discusión de fondo y que no vaya al Congreso para que voten a favor 129 y en contra 128. Claro. Digamos, vos al subir al campo, a la mesa, estás de alguna manera forzando a la oposición también a discutirlo y eventualmente acompañar el proyecto. Se va a presentar un proyecto lunes o martes. Yo creo que dentro de un rato, viste que estoy ahora con esto de que te cuentan y te dicen, pero espérame un poquito, ¿viste? Que va a hacer mucho ruido también, a favor de los trabajadores y de la población y qué sé yo. Se vienen en los próximos días tantos anuncios del Ejecutivo como del Legislativo fuertes. Fuertes, fuertes, fuertes. Sí. Con esa característica... No, dale, ¿Cómo? dale. No, con esa característica más peronista, ¿no? De decir, bueno, yo me junto, negocio, hablo con el campo, hablo con Funes de Rioja, qué sé yo, pero después propongo esto. No sé hasta dónde alcanza con las elecciones, pero me parece que, por el tiempo que queda, que es muy escaso, pero me parece que lo importante es que el gobierno se pare de otra manera para los 2 años que vienen, no solo para las elecciones. Obviamente que sería una cagada que pierda la mayoría en el Senado, ¿no? Ese es el gran tema. Pero me parece que lo que tiene es que ser un gobierno fuerte para los próximos 2 años. Y me parece que laburan más pensando en eso. Y yo repito, y esto, bueno, nada, es una posición mía, que lo que tiene que tener el gobierno es una identidad muy, muy fuerte, muy, muy contundente y muy clara, que todo el mundo entienda qué es, y entonces sí salgo de casa para votar, porque quiero eso. Y tengo claro que eso es antagónico a lo otro y que lo otro me hace daño, ¿no? Si vos no das una respuesta lo suficientemente contundente como para que la gente se dé cuenta que es distinto, entonces nada, o le da lo mismo votar a uno o a otro, o no va a votar y qué sé yo, ¿no? Y ahí estamos en problemas. Lo peor que nos puede pasar es la indiferencia del pueblo. Sí. Estoy leyendo, perdón Roberto, mientras charlamos así de costadito, pues no puedo, viste, la citación indagatoria a Macri. Es muy fuerte lo que le dice el juez Baba. Porque lo que le dice es que no solo esto pasó, sino que le dice que no hay posibilidad de que esto sea por motu propio de los agentes, o sea que acá no hay cuentapropismo, sino que estos fueron órdenes directas de Mauricio Macri, que no solo, y te leo un textual, no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia y después la usó. Bueno, me saco el sombrero con el juez, como diría Sanguchito, ¿no? Ya salieron algunos alcahuetes a hablar de persecución judicial, el ex ministro Abeluto, por ejemplo, diciendo esto es una persecución. Sí. Pero posta, miren que, a ver, nosotros que seguimos todas las causas de Macri, hay causas que involucran a Macri que son muy complejas, por ejemplo la de los peajes, que ayer dictaron la falta de mérito, todo, es una causa compleja, las de lavado, incluso la de Correo. Esto es muy fácil de entender. Ara San Juan, 44 personas que murieron y Macri espiaba a sus familiares. No, horrible, horrible. Bueno, tengo una nota ahora tempranito. Bueno, ¿podemos Así decir que, quién? No, nos vamos. Nos vamos saludando. Dele. Bueno, buen fin de semana, Roberto. Al final el domingo voy a Crónica, che. ¿Ah, sí? Sí, ahí voy a estar a las 20 horas en Crónica. Y porque todos me decían, che, antes de las elecciones, andá un poco a hacer algunos programas de tele. Y yo dije, bueno, sí, yo, víteme, yo voy. Así que bueno, el domingo voy a estar ahí en Crónica con Tomás Méndez y bueno, vamos a hablar un poco. Me guardé algunas cositas, me voy a guardar algunas cositas. Decilas para ahora. Crónica. Bueno, pero hay que... Son compañeros, Crónica, en medio del pueblo.